Colosenses 4, 2 al 4. Dice así la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Señor, nos acercamos esta noche delante de ti con una gran petición, Señor, que tú por favor nos des iluminación espiritual en este importante tema, Señor. Por favor, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones de una manera gloriosa hoy. Tú lo puedes hacer, Señor, porque ya tú lo has hecho. Tú lo puedes hacer porque tú eres el Dios Todopoderoso. Y yo te pido, Señor, para que de verdad hoy, de una manera especial, en humildad te lo pido, tu Espíritu Santo sea manifestado acá en nuestras almas y corazones, dándonos un elevado entendimiento de este asunto tan importante para nosotros. Pido en Cristo nuestro Señor esto. Amén. Hermanos, he estado inquieto en el asunto de la oración y realmente no solamente he estado inquieto, sino que a nivel personal he tomado algunas decisiones con respecto a este asunto, a este tema tan importante. Aparte de eso, que cuando yo reviso la vida de los hermanos a través del tiempo, me doy cuenta de que había una cosa en particular en todos aquellos hombres que Dios usó de una manera especial. Unos tenían ciertos talentos, otros tenían otros, unos tenían posición económica, otros no, unos tenían debilidades físicas, otras no tanto, pero en todos ellos había algo que era característica: su vida de oración. La oración era característico en todos estos ministerios, desde el mismo Lutero, desde Calvino, pasando por un Brainerd, llegando a Charles Spurgeon, quien considero yo el último de estos hermanos que Dios utilizó de una manera espectacular. De hecho, cuando le preguntaron una vez a Spurgeon que en qué radicaba la efectividad de su ministerio, que en qué radicaba la espiritualidad de su ministerio, el hermano Spurgeon llevó a la persona que le preguntó como a un sótano que había allí en el Metropolitano, donde había una gran congregación de personas reunidas orando por el ministerio del varón. Así que, hermanos, si usted y yo recordamos el contexto de esto que está pasando aquí en Colosenses, si usted recuerda, por allá hace aproximadamente un año que estudiamos Colosenses, aproximadamente pasamos por este capítulo ya casi un año, usted recordará que Pablo, después de debatir o contravertir o contrarrestar la herejía de Colosas, empieza entonces a mostrarnos qué es lo que viven aquellas personas que han sido resucitadas con Cristo. ¿Cómo es que viven ellos? ¿Cuál es la característica? ¿Qué es la característica de un resucitado con Cristo? ¿Qué hace parte de la vida de un nuevo resucitado? Y recordemos, hermanos, que esta es una nueva vida que se ha sido entregada, que se nos ha sido dada de pura, absolutamente gracia, de pura gracia. Pero, hermanos, en el capítulo 4, Pablo nos va a enseñar cuáles son aquellas cosas que naturalmente comienza a vivir un resucitado, uno que ha sido resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y el texto precisamente comienza así: la vida de oración, la importancia de la oración. O sea, un resucitado es característica. Una de las características de un resucitado es la oración y la importancia de la oración en su vida. Cuando medito en la oración, hermanos, siempre llego a una conclusión de que definitivamente es un medio de gracia tan impresionante, es un medio de gracia que se nos ha sido dado tan particular, es la oración. Y tiene que serlo, hermanos, tiene que serlo así, porque yo no sé si usted se da cuenta, mi amado hermano, lo difícil que es permanecer en este medio de gracia. Hermanos, cantidad de libros que se han escrito sobre la oración. Yo creo que no ha habido un predicador en la historia que haya predicado tanto de la oración como Charles Spurgeon. Si usted mira el ministerio de Charles Spurgeon, Spurgeon predicó de muchas cosas, pero usted va a encontrar que había un tema que usualmente era recurrente en las predicaciones del hermano Spurgeon: la oración.
Dicen que Spurgeon era un hombre de oración impresionante, que oraba en todo momento, que oraba por todo. Y debe de ser realmente, hermanos, este medio de gracia tiene que ser algo tan glorioso que nosotros no alcanzamos a dimensionarlo, que tenga tanto ataque, tanta fuerza contraria como para que uno no permanezca en este bendito medio de gracia. Y esta mañana, mientras oraba con mi familia, precisamente yo oraba al respecto de esto. No solo tenemos al diablo queriendo impedir nuestras oraciones, no solo el mundo con todo su sistema de entretenimiento y distracción quiere impedir que oremos, sino que lamentablemente hay un enemigo interno, un enemigo en nosotros que se levanta obstinadamente contra la oración. Satanás se levanta, el mundo, hermano, con todo su ruido, el mundo con todo su sistema de entretenimiento, el mundo con toda su rapidez. El hermano Melkin, cuando le comenté ahora que íbamos a hablar sobre la oración, él me dice: hermano, hay momentos que es tan bueno ir a orar y uno siente ese deseo y ese gozo de ir a orar, pero hay momentos que uno va y dice: Señor, qué vergüenza estar balbuceando todo esto que estoy balbuceando acá. ¿No te ha pasado? ¿Cierto que es una realidad? Este medio de gracia es una cosa impresionante, hermanos. Y así que si analizamos el Nuevo Testamento, vemos, hermanos, cómo por un lado somos enseñados en la importancia de la oración. Jesucristo enseñó a orar, era tan impresionante y hermanos, eso será, si el medio de gracia, la oración para nosotros como redimidos realmente es un misterio, ver a nuestro Señor Jesucristo como se lo manifestaba en días pasados, creo que el domingo pasado, orar sí que debe haber sido un misterio bien impresionante, haber visto al Dios Hijo hablando con el Dios Padre. El Dios Hijo que no tenía pecados que confesar, ¿cierto? ¿Qué hablaría el Señor Jesucristo con el Padre? Pero bueno, ahí lo tenemos. Y si bien, hermanos, vemos por un lado la importancia y cómo se nos invita a orar constantemente, también vemos por otro lado que realmente, hermanos, se nos muestra que los discípulos ni siquiera pudieron orar una hora. Ni siquiera pudieron velar una hora. Estuvieron allí con el Señor mientras Él derramaba su corazón quebrantado allí, sudando gotas de sangre. Los discípulos ni velaron. Y eso que el Señor les dijo: ayúdenme a orar, apóyenme en este momento. Es el momento más crucial de mi vida. Aquí es donde yo realmente venceré. Aquí es donde ya lo que viene es el resultado de este tiempo. Ayúdenme. Y cuando el Señor va a mirarlos, ellos están dormidos. Es una de las disciplinas más difíciles de llevar. No es tan difícil como la lectura de la Biblia, no es tan difícil como la lectura de un buen libro, no es tan difícil como la comunión, hermanos. La oración de verdad que es un medio impresionante. Sigue siendo una de las prácticas cristianas más atacadas por el reino de las tinieblas. Y hermanos, y si hay algo que Satanás no quiere es que usted y yo oremos. Así que es muy importante hoy pedirle al Señor que nos dé un entendimiento más profundo sobre este glorioso medio de gracia. Quiero que notemos aquí que el mandato no solamente es a orar. Es importante que usted no vea aquí un llamado a la oración ocasional, no es un llamado a la oración en situaciones específicas. Usted puede notar el énfasis del mandato que se nos da aquí. Es un llamado a la perseverancia en la oración. O sea, ni siquiera es un llamado, hermano, ore. Ni siquiera es un llamado a una oración ocasional. Ni siquiera es un llamado, oiga, como que no olvide orar. No, el llamado que se nos hace hoy en este texto es un llamado a perseverar en la oración. Así, hermanos, como se nos invita a perseverar en la fe, se nos invita a perseverar en la oración. Y ¿sabes qué es lo interesante, hermanos? Que hay una conexión extremadamente directa, o podemos decir, como se usa en matemáticas, directamente proporcional entre la perseverancia en la oración y la perseverancia en la fe. Y quisiera de alguna manera demostrarles esto más adelante. Esto es lo que deseo que hoy el Señor nos haga entender, hermanos. Hay una conexión fuerte entre la fe y la vida de oración. Más de lo que usted y yo podríamos llegar a pensar. En otras palabras, alguna vez oí, el hermano Héctor me comentó que de alguna manera un predicador o alguien había dicho que la oración realmente no era importante, que era algo como secundario, que era algo complementario. Hermanos, yo te voy a decir una cosa: la vida de oración está directamente ligada con la vida de fe.
Esta mañana también en nuestro tiempo de oración familiar, clamamos nosotros al Señor. Una de las peticiones que se levantó en nuestra familia fue poder mortificar más el pecado. Así que mientras yo empecé a orar por esta petición, para que la persona que había pedido por esto pudiera mortificar el pecado, me di cuenta precisamente que mientras estaba orando, estábamos mortificando el pecado. Yo me pregunto, cuando le decimos, Señor, ayúdame a mortificar el pecado, ¿qué es lo que estamos pensando que va a pasar? Pero me doy cuenta que un medio de gracia para que usted y yo mortifiquemos el pecado es precisamente la oración. Y por eso decía, creo que el hermano John Owen, el puritano, decía, hermano, la manera más poderosa para mortificar el pecado es cuando tú pasas bastante tiempo en oración. Si tú no oras, el pecado te matará. Hermanos, la oración se ha dado como un medio de gracia impresionante para perseverar en la fe. O sea, no podremos terminar nuestro peregrinaje en esta tierra alejados de una vida de oración. Así que la oración no es optativa, es vitalmente necesaria en nuestra carrera, y voy a intentar demostrar esto. Yo creo que si a usted se le queda esto, hermano, esta noche, yo quedo contento. Aparte de todas las aplicaciones que podremos ver, si a usted se le queda hoy que tú comprendas que tu peregrinaje en esta tierra está ligado a tu vida de oración, entonces tú podrás entender por qué es tan importante que ores. No vas a terminar si no oras. No vas a terminar, hermano. El Señor Jesucristo hizo una pregunta en un momento de su ministerio. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa fue la pregunta que él hizo, ¿cierto? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, esta pregunta que hizo el Señor, usted la encuentra en Lucas capítulo 18. Allí está esta pregunta. Cuando usted lee el versículo número 1, dice lo siguiente en ese capítulo: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Escuche, hermano, escuche esto. No dice sobre el complemento, no, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que vaya usted haciendo una conexión directa entre no desmayar y la fe. Entre no desmayar y la fe. Mire lo que dice el texto. Les refirió Jesús una parábola. ¿Para qué? Para que ellos vieran la importancia, la necesidad, la importancia, la necesidad que ellos tenían de orar siempre y no desmayar. ¿Sí está notando usted lo que Jesús está haciendo acá? De alguna manera yo estoy utilizando lo que Jesús está haciendo y se lo estoy transmitiendo para que usted vea la necesidad que usted tiene de orar siempre sin desmayar, porque si no, usted no va a terminar el peregrinaje. Noten aquí el énfasis. La necesidad que tenemos como cristianos de orar siempre y no desmayar. Ahí está el énfasis. Esa es la razón por la que el Señor da esta parábola. No tiene otra razón para darla. La única razón que el Señor tiene para enseñar esta parábola es para enseñarles a ellos la necesidad que ellos tienen de orar siempre y no desmayar. Ahora, hermanos, podríamos decir, no es una enseñanza paulina, aunque es inspirada, no es una enseñanza de Pedro, aunque es inspirada, no es una enseñanza ni siquiera de Juan, aunque es inspirada, es una palabra directa de nuestro Señor Jesucristo, quien está haciendo un énfasis. Y Jesús, escuche, hermanos, así que usted puede entrar a hacer relaciones. ¿Quién es el que guarda y preserva al Hijo de Dios hasta el final? Jesucristo. Jesucristo es el que guarda a su pueblo hasta el final. Jesucristo es el que intercede por su pueblo hasta el final. Si usted y yo vamos a llegar hasta el final, hermanos, es porque el Señor Jesucristo nos ha de guardar hasta el final. Esa es su promesa. Ahora, note que el que te guarda hasta el final está diciendo que tú tienes una necesidad de orar siempre sin desmayar. Así que hay un medio que este guardador tuyo usa para guardarte hasta el final, y ese medio es la oración. El Señor entonces les cuenta la parábola de la viuda insistente, y ese relato, es en ese relato donde el Señor termina diciendo: pero hallará el Hijo del Hombre fe cuando regrese. Así que si entendemos lo que Jesús está diciendo aquí, es claro, hermanos, se espera que cuando el Señor regrese,
halle fe. Pero ¿cómo se ha de manifestar esa fe? ¿Cuál es la evidencia clara de que los suyos todavía tienen fe? ¿Cómo es que los suyos demostrarán que tienen fe? Muy sencillo, porque cuando su Señor regrese por ellos, los hallará perseverando en la oración. El cristiano ha de perseverar en la oración hasta que Cristo regrese. La prueba máxima de que se le ha sido dada una fe, la fe de los elegidos de Dios, es una: Él permanece en oración hasta el final. Así que esta práctica de la oración muestra claramente la fe de los escogidos. Es como si nos sirviera de silogismo. ¿Se acuerdan los silogismos, no? Bueno, nos sirve de silogismo. Los que tienen la fe de los escogidos perseveran en la oración. Ahora, la premisa menor: ¿persevero yo en la oración? Claro que sí, tengo la fe de los escogidos. Claro que no. ¿En qué termina el silogismo? Haciendo un pequeño paréntesis, hermano, tenga ahí lo que llevamos aquí. Es bien impresionante que, como les prediqué hace un tiempo sobre el entendimiento que tenía Pablo sobre la soberanía de Dios, yo creo que no hay un hombre que haya podido comprender la soberanía de Dios de la manera tan impresionante como Pablo entendió la soberanía de Dios, y era uno de los hombres que más ora. De hecho, cuando usted lee la palabra del Señor, prácticamente Pablo está orando por todas las iglesias. Y dice: no ceso de orar por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que la vida de oración de Pablo debió haber sido una vida de oración bastante intensa. Pero el apóstol Pablo tenía un entendimiento bastante intenso de la soberanía. Qué triste hoy que los reformados que tienen un entendimiento de la soberanía de Dios son los que no oran. Y qué triste es ver a un carismático tirado en el suelo, orando y orando y orando y orando y orando, oraciones que no son oídas. Si nota, hermano, la absurdez de la situación. Entonces, hermano cristiano, en esta nueva vida que usted y yo estamos caminando, la oración no es algo complementario. Es algo necesario para nuestro caminar. Ahora, si entendemos estas palabras, entendemos también que no solamente es la oración, sino perseverar en la oración. No es la oración ocasional, no es la oración que se hace por ahí esporádicamente, no es esa oración de los fríos que se levantan: Señor, bendice este día, gracias por este día, ayúdame, amén. Así, hermanos, como muchos se contentan con un versículo bíblico, con leer un capítulo de la Biblia, y ese es su contentamiento, se contentan con este tipo de oraciones, y ellos creen, hermanos, que van a poder llegar hasta el fin. Usted y yo necesitamos perseverar en la oración, y no podremos manifestar la vida que tenemos que manifestar a menos que nosotros venzamos en oración. Y quisiera traer una pequeña cita aquí, abro comillas, del hermano Spurgeon sobre la oración. Y dice el hermano: la oración nos enseña sobre nuestra indignidad, lo cual es una lección muy saludable para seres tan orgullosos como nosotros. Si Dios nos diera favores sin forzarnos a orar por ellos, nunca sabríamos qué tan pobres somos. Pero una oración verdadera, dice el hermano, es un inventario de deseos, es un catálogo de necesidades, una revelación de la pobreza oculta, al mismo tiempo que la oración es la solicitud de la riqueza divina. Es una confesión también de la vacuidad humana. O sea, el hermano está diciendo: cuando tú oras, reconoces dos cosas: lo rico que es Él, lo pobre que eres tú. Y ahí, hermano, estamos en una correcta relación. Yo creo que no hay una manera más piadosa de demostrar nuestra necesidad del Señor que cuando estamos en humildad orando. Podemos decir: qué pobre soy yo, qué necesitado soy yo, pero la mejor manera de materializar eso es cuando yo demuestro mi pobreza yendo ante la riqueza. Es una confesión de la vacuidad humana. El estado más saludable de un cristiano
es estar siempre vacío de sí mismo y dependiente en todo momento del Señor. Note, el estado más saludable tuyo, hermano, y mío, es cuando estamos vacíos de nosotros mismos, pero llenos del Señor. Ser siempre pobre de sí y rico en Jesús, personalmente débil como el agua, pero fuerte a través de Dios para hacer grandes proezas y por lo tanto usar la oración, porque al tiempo que adora a Dios, pone a la criatura donde debe de estar, en el mismo polvo. La oración es en sí misma parte de la respuesta que trae. O sea, el hermano dice, la oración es en sí misma parte de la respuesta. Es un gran beneficio para el cristiano. Así como el corredor consigue fuerza para la carrera mediante ejercicio diario, así usted y yo obtenemos energía para la gran carrera de la vida mediante la consagrada labor de la oración. Entiendo por qué tenemos tantas flaquezas a veces, hermanos. La oración empluma las alas de los jóvenes aguiluchos para que aprendan a elevarse por encima de las nubes. La oración ciñe los lomos de los guerreros de Dios y los envía al combate con los nervios preparados y con los músculos fortalecidos. La oración es la mano en alto de Moisés que derrota a los amalecitas más que la espada de Josué. Es la saeta que se dispara desde la recámara del profeta que presagia la derrota de los sirios. La oración ciñe la debilidad humana con fortaleza divina, transforma la insensatez humana en sabiduría divina y da a los atribulados mortales la paz de Dios. No conocemos nada que la oración no pueda realizar. Cierro comillas. Hermanos, lo que deseo que notemos aquí es que la oración es parte de las respuestas recibidas. La oración incluso, hermanos, aparte de lo que se recibe, es en sí misma una bendición. Y usted podría pensar, pero lo bendito de la oración es cuando Dios responde nuestras oraciones. Y sí, hermanos, pero te digo que también usted y yo tenemos que meditar en que la oración separada de la respuesta ya es en sí misma una bendición. ¿Y por qué, hermanos? Porque esto te mantiene en la posición correcta. Aunque no recibieras nada, aunque el Señor nunca te respondiera, hermano, la oración ya es en sí una bendita bendición por dos cosas particulares. Una, porque te mantiene en una bendita posición correcta. Y segunda, porque por medio de ella adoras a Dios. Es un medio de adoración. Ella te recuerda constantemente que tú eres el barro y que Él es el alfarero. Desde allí ya comienzas a ver la bendición de la oración. La oración nos lleva a reconocer que solos no podemos, y eso ya es un gran logro. Que tú y yo salgamos de ese orgullo, hermanos, de creer que podemos, que sin la sabiduría de Él lo podemos, que sin el entendimiento de Él lo podemos. Ya es un gran logro ponernos a orar, porque nos pone donde debemos estar, reconociendo, hermanos, que Él es el alfarero y que nosotros somos barro que necesitamos de Él. Si lo ponemos en términos de la predicación del domingo, la oración nos lleva a recordar que somos pecadores necesitados de la gracia del Señor. Pregúntate, hermanos, y respóndete tú allí. ¿Cómo demuestras tú que eres un pecador necesitado de la gracia del Señor? Yo lo digo, la boca puede con todo, hermano. Tú lo puedes decir. Soy un pecador necesitado de la gracia. Decíamos el domingo que tanto entender que era un santo redimido me aferraba a Cristo y me llevaba a adorarle, a exaltarle por su gran bondad conmigo, y la pobreza de espíritu me llevaba a aferrarme a Él para que Él no me soltara, para que no me dejara caer, que no me dejara en mí mismo, porque si no prácticamente caería por mi propio peso. La pregunta es, ¿cómo demuestras que te aferras a Él y que le necesitas a Él? Oh, hermanos, creo que solo hay una manera en que esto esté materializado en tu vida: una vida de oración. Cuando tú vas al Señor y te humillas
y le dices: ¿viste otra vez, Señor, cómo salió mi pecado? La oración realmente materializa esta realidad del cristiano. Así que hasta que un cristiano no permanezca en oración, nunca realmente comprenderá que es un pecador necesitado de la gracia del Señor. O mejor dicho, decirlo así, nunca ha comprendido que es un pecador necesitado de la gracia del Señor. Y vamos a ver entonces cómo no puede ver las cosas como se tienen que ver. Una vez tu corazón se incline, una vez tu corazón y tus rodillas se ponen en el suelo y abres tu boca al Señor en oración, allí ya estás recibiendo bendición, aunque tus oraciones no fueran respondidas. Ahora quiero que noten, hermanos, que la oración también, como les decía ahora, creo que veía dos causas. También es bendición fuera de la respuesta, porque es un medio a través del cual tú adoras a Dios. Tus oraciones y mis oraciones son adoración a Dios. Mire que Pablo dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Hermano, por medio de la oración es que usted puede manifestarle al Señor qué tan agradecido está con toda la gracia que Él te ha dado. Así que cuando usted y yo damos gracias al Señor, no por lo que vamos a recibir, sino por lo que usted ya recibió en Cristo su Señor. Cuando usted levanta sus manos y lo adora: Señor, gracias por tu infinita misericordia, gracias por el evangelio que ha sido recibido en mi corazón, allí ya estás recibiendo bendición. ¿Sabe por qué? Porque por medio de ese acto tú estás bendiciendo al Señor, tú estás adorando al Señor, estás glorificando a tu Señor. En otras palabras, hermano, digamos que nuestras oraciones nunca fueran a ser respondidas, cosa que claramente es una gran mentira, porque la palabra de Dios dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si Él nos oye, vamos a recibir todo lo que le pedimos. Y yo estoy convencido, hermanos, de que si el Señor está siendo insistente de hace un tiempo para acá con nosotros, es porque antes del Señor hacer algo bueno por un pueblo, Dios levanta oradores, como lo hizo con Ana. Sea el Señor levantando aquí a Anas que clamen por Samueles. Tal vez eso es lo que está haciendo el Señor, hermanos. Tal vez quiere ponernos a orar porque algo misericordioso quiere hacer, o por tu familia, o por mi familia, o por esta ciudad, o por la fundación a la que se le predica, o por el barrio Nuevo Armenia, o por el Tulcán que vamos a ir a ayudar, o por Ipiales, o por el Amazonas que vamos a volver a ir, o por Manizales que posiblemente emprendamos una obra allí. Tal vez el Señor va a empezar a hacer algo, pero va a levantar hombres que oren, porque de lo contrario, hermanos, si no oramos, si estas cosas salen adelante, nos vamos a volver presumidos, soberbios y orgullosos, creyendo que esto vino de nuestra mano. Si yo fuimos creados para adorar, y ahí la oración, un gran medio de adoración. Entonces, en primer lugar, la oración no es un instrumento para recibir cosas, sino un instrumento de adoración. Y esto lo podemos ver claramente, hermanos, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6. La oración comienza: Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de cualquier cosa, el Señor adoró. Padre nuestro que estás en los cielos. Allí se demuestra que en primera instancia la oración no es un instrumento para recibir cosas. La oración es un instrumento de adoración. Es mejor que una gaita, hermanos. Es mejor que una guitarra. Es mejor que una trompeta. Es mejor que un cuerno. Es mejor que todo eso. La oración es un instrumento glorioso de adoración. Esta apertura que hace el Señor Jesucristo en Mateo 6 nos deja ver la oración como un instrumento de adoración. Por medio de ello reconocemos a nuestro Señor, lo reconocemos como nuestro Padre, reconocemos que Él está en los cielos, que nosotros estamos aquí, que Él es el soberano, que Él reina, que Él manda, y que nosotros somos hijos que nos acercamos confiada pero respetuosamente ante su presencia, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Allí hay adoración. Hermano, usted se imagina cuando usted y yo venimos a orar, cuando un hermano se para aquí a guiarnos en oración. Hermano, ¿sabe qué estamos haciendo como iglesia? Adorando
a Dios. ¿Sabe qué le estamos diciendo al Señor? Señor, tú eres nuestro Padre que estás en los cielos y aquí un pueblo necesitado de ti. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu gracia y reconocemos nosotros la necesidad que tenemos de eso. Adoración pura, hermanos, pura adoración. Debemos crecer en este medio de gracia. Debemos batallar. Le decía ayer a los hermanos que visitaba para enseñarles la palabra, que cuando usted mira en Josué capítulo 1, versículo 7, el Señor le manda a Josué a ser muy esforzado. Y uno podría pensar, bueno, Josué tiene que entrar a la tierra prometida, tiene que acabar con gigantes, allí están los hijos de Anac, tiene que destruir a aquellos que el pueblo se acobardó, tiene que ir allá, destruir a gente más grande que ellos. Y el Señor le está diciendo, Josué, vas a tener que ser muy fuerte para ir allá y acabar con esa gente. Pero lo que le dice el Señor es que Él no tiene que ser muy fuerte para ir a acabar con esa gente. Usted tiene que ser muy fuerte para cuidar de hacer todo lo que mi siervo Moisés te enseñó. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Tú sé fuerte y valiente en eso. Hermanos, para vivir la vida cristiana, para vivir la palabra del Señor, para permanecer en oración, usted y yo necesitamos ser muy fuertes, muy valientes. No es para temerosos, hermanos. No es para gallinas. No es para los que se acobardan. Y es interesante, hermano, porque Josué va a ir allá cuidando de hacer todo y será el Señor quien le da la victoria. Será el Señor quien derrotará a sus enemigos. Josué él no le dice, sé experto en hacer esto, tienes que ser experto en matar gigantes. No, tú vas a ser experto, valiente, fuerte en cuidar de hacer conforme a mi ley. Hermanos, que usted y yo seamos fuertes, valientes en cuidar de hacer la palabra, en cuidar de permanecer en la oración. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque Él nos va a dar la victoria. Él vencerá. No usamos la oración como la usan los paganos para conseguir sus deseos carnales. Al respecto, la enseñanza que compartí con los hermanos el jueves pasado, Santiago capítulo 4, verso 2 al 4, lo expresa con claridad. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto lo hacen los que no entienden este medio de gracia. Ellos en su amistad con el mundo solo piden para satisfacer sus deseos mundanales. Pero no ha sido uno que ha nacido de nuevo, no ha sido un santo redimido, uno cuyo corazón está en las cosas de arriba, hermano, no se deleita pidiendo en esas cosas triviales. Y es tan impresionante, hermanos, tan impresionante esta realidad y este engaño, que ni siquiera la oración oculta la avaricia de su corazón. Es cierto que el Señor nos enseñó a pedir por nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día. Señor, hoy nos lo das. Pero es también cierto que el Señor nos enseñó, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su necesidad serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nuestro Padre sabe las necesidades que nosotros tenemos, hermanos, antes de pedirle. Así que deseo pedirte un favor, hermano. Y medite en esto. Ahora, si entiendes la importancia de la oración, entonces tú vas a entrar en un dilema también. Bueno, necesito perseverar en la oración. Necesito velar en ella con acción de gracias. ¿Qué voy a orar? ¿A qué me voy a dedicar a orar? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que hay montones de cosas bíblicas por las cuales orar. Pero quiero pedirte una cosa. Ponte de acuerdo con Dios sobre lo que son tus necesidades. Ponte de acuerdo con Dios con eso.
Y si tú recuerdas, hermano, lo que veíamos el domingo con respecto a que la verdad de la palabra del Señor tiene que venir y cambiar nuestros conceptos y permear nuestra mente, hermanos, no impongas lo que es tu necesidad a lo que la Biblia dice que es necesidad. Porque escuche, hermano, Dios sabe cuál es tu necesidad. Pero lo que tú crees necesidad, posiblemente Dios no lo vea como una necesidad. Así que yo te pido que tú vayas a la palabra y hagas que tu pensamiento sea formado por ella. Y tú, estudiando la palabra, tú veas y digas, entiendo, Señor, ahora qué es lo que la palabra de Dios dice, que tú dices que es mi necesidad. Tus necesidades el Señor las conoce. Él sabe lo que necesitas y Él sabe si solo estás pidiendo para tus deleites. Él lo sabe. Puede ser que tú le digas, Señor, yo estoy necesitando esto. Pero el Señor sabe que eso tú no lo necesitas. El Señor sabe que eso es un deleite tuyo. Es algo que no necesitas. Así que ponte de acuerdo con el Señor con respecto a tus necesidades. Y te aseguro una cosa, puedes dar por seguro, por sentado, que eso te será respondido. ¿Y por qué te será respondido? Porque si tú entiendes bíblicamente tus necesidades, esas necesidades, el Señor sabe que tú las necesitas y te las va a dar. El Padre sabe que tú las necesitas mucho antes de que tú se las pidas. Hermano, ¿no le impresiona la exactitud bíblica? Mira lo que dice el Señor. Vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Él sabe tu necesidad. Aquí no dice, el Señor sabe lo que tú quieres. Si nota que el Señor dice, Él no dice, el Señor sabe lo que tú quieres. Ahora la pregunta es, ¿el Señor sabe lo que tú quieres? Claro que sí. Pero lo que quiero que entiendas, el texto te está llevando a lo siguiente. El Señor sabe lo que necesita, no porque tenga un conocimiento, no es porque, sí, yo sé que eso tú lo necesitas. No. El texto te está dando la garantía que el Señor sabe lo que tú necesitas y que Él no va a dejar de darte lo que tú necesitas. Eso es lo que el texto te quiere garantizar. No simplemente que Él tiene un conocimiento etéreo de lo que tú necesitas. El texto te está garantizando, el Señor sabe qué cosas necesitáis, en el sentido, el Señor te va a dar lo que Él sabe que tú necesitas. Por eso el texto no dice que el Señor sabe lo que usted quiere. El Señor sabe lo que usted quiere. Claro que sí. Pero el Señor te suple lo que tú necesitas. Por eso es que Pablo escribió en 1 de Timoteo, si quieres una ayudita para que tú sepas cuál es tu necesidad. Por eso es que Pablo escribió en Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sí notan? Y no para ahí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo no quisiera extenderme mucho en este asunto, hermanos, porque realmente no es lo más importante. Pero usted podría pensar, entonces nunca puedo orar para que el Señor me provea una casa, nunca puedo orar para que el Señor me provea una camisa, yo siento que estoy necesitando una camisa, no puedo orar para que el Señor me provea unos zapatos. Hoy quisiera decirles esto, hermanos, que hoy el hermano Héctor, cuando llegó y me vio y me dijo, este hombre ya viene cada 8 días estrenando. ¿Cierto? Bueno, quiero decirle que toda esta ropa que he estado estrenando es un legado que mi padre me dio en Estados Unidos. O sea, toda esta ropa era usada de él. Y él me la regaló, simplemente me quedó muy buena y la tenía ya para regalar. Bueno, yo la aproveché. Pero mi esposa había estado insistiéndome, esposo, compra ropa. Esposo, ya parejo un retrato.
toda hora con la misma ropa. Esposo, cómprate una camisita, mira las camisitas. Bueno, yo nunca me he preocupado realmente. Bueno, antes sí me preocupaba por eso. Hace mucho rato, por la gracia de Dios, me dejé preocupar por eso. Y llegué allá donde mi papá, y eso abrió el closet, y me dijo, mijo, tengo todo esto para regalar. Bueno, yo me lo llevo. Hermanos, si yo tenía una necesidad en eso, que realmente nunca la vi, entonces Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y no quiere decir que no pidas por eso, hermano, pero una cosa, si tú todo el tiempo estás pidiendo por eso, ¿sabe qué está revelando eso? ¿Dónde está tu corazón? Tenemos unos hermanos acá y se puede contar a nivel de gracia recibida. Tenemos unos hermanos acá que su mamá de pura gracia le regaló un apartamento. Yo no sé si el hermano Carlos Molina haya estado allá con su esposa clamando, Señor, dame un apartamento, Señor, dame un apartamento, y todos los días, Señor, dame un apartamento. Lo más seguro es que no. Y le llegó, y yo no estoy diciendo, hermanos, que esas cosas no se reciben, pero lo que estoy diciendo es que un nacido de nuevo no gasta su vida de oración y todo su tiempo de oración en esas cosas, hermano. Ahora tú puedes decirle, Señor, tú sabes cuáles son mis necesidades. Así que usted hace una cosa, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a descansar en que tú sabes cuáles son mis necesidades. Mira, Señor, yo puedo creer que necesito algo, pero tú sabes que necesito. ¿Y sabes qué voy a confiar, Señor? Yo voy a confiar en que tú sabes que yo necesito cuáles son mis necesidades y tú me los vas a dar, sin ni siquiera yo pedírtelas. Por eso es lo que el texto dice: antes de que vosotros le pidáis, Él sabe que necesitáis. Así que, hermanos, esto no es un impedimento por si usted tiene una necesidad realmente financiera, ore por eso. Pero ten cuidado de que la oración, al igual que estos hombres de Santiago, a los que Santiago le está escribiendo, lo único que estén revelando es el mundo de tu corazón. Por eso escucha tus oraciones. Así que quiero darles una enseñanza más sobre la oración esta noche, y está en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero no termina ahí el asunto, dice, pero pida con fe. Ahora, esta palabra pida con fe, no dudando nada, tiene implicaciones serias para nosotros y está conectado con todo lo que hemos venido hablando esta noche. Y note lo siguiente, porque el que duda, dice el texto, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Pero el verso 7 es contundente, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que el Señor en este texto nos está diciendo una cosa: hay necesidades espirituales que ustedes tienen. Por ejemplo, la sabiduría es una de ellas. Usted y yo necesitamos sabiduría, ¿cierto? Eso es una necesidad espiritual. Vamos a clamar por esa necesidad espiritual. Pero el Señor dice, cuando pidan por sus necesidades, pidan con fe, porque si no piden con fe, no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, aquí viene el asunto importante, que es pedir con fe. Podemos estar faltos de sabiduría. Usted y yo necesitamos mucha sabiduría para vivir la vida que se nos ha entregado. Entonces, hermano, nos llama a orar aquí, nos llama a pedir. Cuando dice pedir, ya lleva implícita una oración, pero nos llama a pedir con fe. Y quiero que remarque esto aquí: pedir con fe, porque si usted no pide con fe, no recibirá nada del Señor. Ahora, hermanos, no es solamente un llamado a pedir por nuestras necesidades espirituales, como la sabiduría, es una necesidad espiritual, sino que se nos manda a pedir con fe. Entonces ponga cuidado este momento. ¿Usted recuerda que al principio yo relacioné fe con oración? ¿Se acuerda? ¿Qué implica pedir con fe entonces? Si usted ha seguido la prédica hasta acá, usted debe concluir en su cabeza ahora, sin que yo se lo diga, que es pedir con fe. Ahora, lo primero que hace la fe es que reconoce que necesita algo. ¿Cierto?
¿Quién necesita aquí sabiduría? Yo la necesito. Creo que todo, ¿cierto? Ya estás diciendo algo, reconoces que te hace falta algo. Ahí empieza. La fe empieza con un reconocimiento. Yo tengo falta de sabiduría, pero no solamente hace ese reconocimiento, hace un reconocimiento más. ¿Cuál? Tú la tienes. A mí me falta. Tú la tienes. Ahora, note lo interesante de esto. La pregunta es, Señor, yo necesito sabiduría y tú la tienes. Ahora, la pregunta es, ¿solo tú la tienes? Ese es el punto importante acá. ¿Solo tú la tienes? Entonces, la fe reconoce no solamente que yo tengo falta de algo, sino que lo que a mí me falta, Él lo tiene y solo Él lo tiene. Él tiene lo que yo necesito. Entonces, cuando una persona viene en oración pidiendo sabiduría, es un acto de fe porque él reconoce que necesita algo y que solo él puede obtener eso que va a recibir en el trono de la gracia. Lo va a recibir de él, que él lo tiene, pero el asunto no termina allí. Si es una fe genuina, entonces, hermanos, esa oración es una oración que persevera. Claro, se supone. Yo necesito sabiduría. Yo voy hasta donde el Señor. Yo le digo, Señor, yo necesito sabiduría. Y tú tienes esa sabiduría. Entonces yo voy al Señor. Y resulta que le oré al Señor y no la veo todavía en mi vida. Ay, dejo de orar. Entonces pasa algo. O dejo de reconocer que la necesito o dejo de reconocer que la puede dar. Allí ya no hay fe. ¿Lo están viendo, hermanos? No puede desistir, porque si desiste quiere decir o que yo ya no lo necesito o que yo creo que yo lo puedo conseguir fuera de él. No sé qué quiero decir, pero algo estoy diciendo. Nótese una cosa, hermano, nótese la vida insistente. Ella va donde un juez injusto porque sabe que solo él le puede hacer justicia. Entonces ella va donde él. ¿Y cuántas veces va? Una y otra vez sin cansarse, hasta que el juez le dé su respuesta. Este juez se convenció que si no le responde a esa viuda, ella no le va a dejar de insistir. El juez la vio decidida. El juez la vio con confianza. El juez vio a esta viuda y dice, esta viuda me va a hacer la vida imposible. Si yo no le respondo, esta viuda no me va a dejar en paz. ¿Por qué? Porque ella tiene un problema y solo ese juez le puede ayudar. ¿Lo notan, hermanos? Amado hermano, esto tal vez era lo más importante. Aparte del entendimiento de una vida de oración, aparte del entendimiento que usted tenga de entender que por qué es importante la oración, ve donde el Señor pidiendo por tus necesidades espirituales. Señor, sabiduría. Señor, santidad. Señor, tengo este pecado en mi vida. Señor, necesito quitármelo de encima. Pero ve con fe. Y con fe no quiere decir, Señor, y yo creo. No, ir con fe significa insistir hasta que lo veas en tu vida. Esto es orar con fe, hermano. Señor, lo que necesito no puedo obtenerlo en otro lugar. No hay una tienda en donde lo pueda comprar, obtener. Señor, hazme tú justicia. Tú hazme justicia. Solo tú puedes ayudarme. Hermano, es como si intentaras convencer al Señor de que de verdad estás necesitado. Es como si tú vas y tú le dices, y tú pecas, por ejemplo, y si tú le dices, ay Señor, quítame este pecado.
y mañana dejas de ir donde el Señor para que te quite este pecado, ¿por qué ha de creerte el Señor que tú estás interesado en que te quite el pecado? ¿Por qué ha de creer el Señor que tú verdaderamente, porque tú le dijiste en un momento, Señor, de verdad, yo lo necesito, yo quiero, y le lloraste en ese momento, pero pasados 10 minutos se te olvidó, ya aliviaste tu conciencia con ese momento de lloro? ¿Sí notan, hermanos? Cometiste un pecado, la embarraste con tu esposo, con tu esposa, o con un hijo, con una hija, o con un hermano, y vas y le ruegas, Señor, si ves, la embarré otra vez, la embarré otra vez, la embarré, y lloras, y lloras, y lloras, y pasas 10 minutos, y ya te sientes consolado por todas estas lágrimas que acabas de robar. Ahora tu conciencia ya está bien porque lloraste delante del Señor, y le estás diciendo al Señor, y después por allá en un mes o en una semana vuelves y la embarras, y ves, Señor, te he estado pidiendo por eso. ¿Cuál me ha estado pidiendo? Cada que la embarra viene a llorarme. ¿Dónde está tu fe verdaderamente? ¿Dónde estás demostrando tú que necesitas, que tienes una necesidad y que solo yo te puedo ayudar? ¿Sabe cuándo? Cuando la tienes. Cuando te haces consciente de ella. Ahí vienes y me lloras para que yo te quite eso, pero realmente tienes fe. Ese es el punto, hermanos. Que el Señor diga, este hombre no parará de orar por eso hasta que yo le responda. Te aseguro, como lo dice Santiago, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. El Señor expresa, oíd lo que dijo el siervo o el juez injusto. Y después dice el Señor, ¿acaso? Mire cómo termina el Señor. A mí me parece impresionante, hermano, la realidad de esto que estamos hablando. No es algo que yo me estoy inventando, no es la forma como yo la veo, es la forma como Cristo está hablando acá. Escuche lo que Él dijo. Mira lo que dijo el juez injusto. Ahora no hará Dios justicia a sus escogidos, escuche, que claman a Él día y noche. Allí está el punto. ¿No les hará justicia el Señor a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, que no desmayan, que perseveran en oración, que entienden que tienen una necesidad y que solo Él se las puede suplir y no le dejan día y noche hasta que el Señor les responda. Y mire lo que termina diciendo el verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Que pronto. El problema, hermanos, es que realmente ese pronto para nosotros son 5 minutos de una oración. Nosotros somos muy malos para perseverar en la oración. A los que claman a Él día y noche, demostrando así que, hermanos, ¿qué demuestran ahí? Su fe, su confianza, su dependencia de Él. No están, Señor, puede llegar a pasar, ¿cierto, hermano? Ay, Señor, Señorito. ¿En quién confían? En Él. Y cuando al instante no encuentran respuesta, van a buscar en su otro Dios. Toda la vida eso le pasó a Israel. Dios, respóndeme. Dios probaba su fidelidad. ¿Y sabe qué hacía? Baal, ayúdanos. Pedir con fe, entonces, hermano, no es mentalizarte de qué vas a recibir. Y quisiera ponerle un ejemplo aún más para terminar, para que noten que esto es una realidad. ¿Recuerdan a la mujer sirofenicia? ¿La recuerdan, cierto? Ella tiene un problema. ¿Cuál? Su hija está endemoniada. Reconoce su problema. Ve a Jesús, el único que la puede ayudar. Corre a Él. Señor, socórreme. El Señor ni la determina. Señor,
ayúdame. Los discípulos la quieren sacar. Señor, ten misericordia de mí. Se humilla, se arrodilla, una sola migaja tuya, Señor, me va a servir. Respuesta del Señor a esta mujer: hija, tu fe. Ahora, ¿cómo demostró ella la fe, hermanos? En su insistencia. ¿Cómo demostró ella que tenía fe? En su insistencia. ¿Cómo demostramos nosotros que tenemos fe en que el Señor salva? Por medio de la palabra predicada, que la predicamos y la predicamos y la predicamos y la predicamos. Ahí demostramos que creemos que Dios salva por medio de la palabra predicada. ¿Qué pasa con aquellos que dejan de tener fe en que Dios salva por medio de la palabra predicada? Se van a los Baales, traen los métodos del mundo, meten los métodos del mundo porque Dios les falló. ¿Lo ven, hermanos? ¿No han sido salvos tus familiares? Demuestra tu fe. Reconoce que la salvación de ellos solo puede ser obtenida en el Señor y clámale a Él por ellos. No dejes, muéstrale al Señor que tienes fe de que Él puede salvar, pero no dejes de proclamarle la palabra mostrando que tú tienes fe de que la palabra predicada salva pecadores. ¿O es el medio mejor que Dios usa para salvar pecadores? Hermanos, ¿no creen que esto tiene toda la realidad del mundo? Cuando yo voy y le digo a una persona, mire, yo creo que Dios salva, ven y arrepiéntate, y nunca más le vuelvo a decir. Es como una contradicción a eso que le estoy diciendo. Porque se supone entonces que cuando yo digo, yo creo que el Señor salva por medio de su palabra, es que me mentalizo, yo creo que el Señor salva por medio de su palabra. Es como si dijera, estoy convencido. No, hermano, eso se demuestra en nuestra insistencia. Eso se demuestra en nuestra perseverancia. Allí demostramos si tenemos fe. Así que, hermanos, se los dije al principio. Bueno, yo creo que entiendes ahora cómo está conectada la oración con la fe, porque tiene que ver con la perseverancia del cristiano. Creo que entiendes ahora por qué debes de orar. Creo que ahora sabes que hay necesidades espirituales por las cuales orar. Pero, hermano, hay 3 cosas particulares que quisiera invitarte a que no dejes de orar nunca por ellas, porque creo que son muy específicas en la palabra del Señor, en las cuales usted y yo debemos estar comprometidos siempre sin desmayarnos y sin desanimarnos. Primero, si usted comprende la importancia de la oración, si usted comprende la oración de nuestro Señor Jesucristo, que ella es un medio de adoración a Dios, pero también por medio de ella clamamos al Señor para que su nombre sea santificado, entonces usted va a tener un compromiso, hermanos, de clamar al Señor y no dejar de orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Que se levanten las Anas aquí orando por los Samueles. Anas, mujeres, levántense en oración, mujeres. Levántense, mujeres. O sea, ustedes no se imaginan, mira, hermanos, ustedes no se imaginan la bendición que es un pueblo de mujeres orándole al Señor. El feminismo, hermanos, ha distorsionado esto, pero ¿sabes qué vemos? Que cuando las mujeres se humillaron delante del Señor, el Señor siempre les respondió. Las miró con agrado. Mujeres, levántense en oración. Clamen, por favor, para que Dios envíe obreros a la mies. Mujeres, pidan por los varones de esta congregación para que Dios los conceda como dones. Hombres, mujeres, pidan por los varones acá, pidan por ellos, pídanle al Señor que vengan más varones acá. Anas, levántense y clamen por Samueles, por favor.
Segundo, hermanos, oremos para que el Señor nos lleve donde están las ovejas perdidas. Hermanos, no dejemos de insistir allí en la Nueva Armenia. No se desanime usted, hermano, porque no está viendo nada. Demuestre que tiene fe, que tiene fe, hermanos, en que la palabra predicada es el único medio eficaz para atraer a los pecadores. No dude, por favor. Nunca venga un engaño. Debe ser que algo no estamos haciendo bien, porque es que ya llevamos 1 mes, 2 meses y eso no vemos resultado. Hermano, no dejemos de tener fe hasta el final. Usted y yo no sabemos, hermanos, si Dios levanta tan solo un varón de allá y por medio de ese varón Dios puede salvar multitudes. Uno solo se convierte por nuestro trabajo y después Dios bendice el trabajo de ese hombre, hermano, y lo bendice y le da multitudes para la gloria del Señor. ¿Y sabe cómo empezó? Empezó por la fidelidad de usted y yo, que aunque no vimos nada, no dejamos de tener fe. No dejemos de tener fe. Pidamos para que puertas sigan abiertas. Oren por el hermano Héctor que va a las fundaciones. Oren por los hermanos que le acompañan. Oren, hermanos, para que el Señor nos siga abriendo puertas para dar a conocer el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted comprende esto, hermano, usted debe tener un compromiso con esto. Pero tercero, hermanos, hermanas, oren. Ahora el hermano Melkin pidió una oración para que nosotros no fuésemos a caer en el error. Pero yo quiero pedirles, no solamente que oren para que no caigamos en el error, sino para que nosotros prediquemos el misterio de Cristo como tenemos que predicarlo. Sin temor, sin miedo, con palabras sazonadas con sal, con gracia, con denuedo, con poder en el Espíritu Santo. Mensajes, mis queridos hermanos, que sean palabras que salen con tal poder de Dios que atrae a los pecadores. Entonces, les invito, aparte de orar mucho por sus necesidades espirituales, por la mortificación del pecado, por crecer en piedad, en santidad. Además que tienen para orar por cada uno de los miembros de su familia, insistir al Señor por ellos constantemente. Aparte que tenemos pecados que confesar constantemente, ir al Señor, así no se estén manifestando en tu vida, tú sabes que estén ahí. No esperen que salgas para que vayas delante del Señor a llorar. Ahí, Señor, ahí está todavía, ahí está. No dejes que salga, Señor, no dejes que salga hasta que tú veas, hermano, que entraste en una situación y tú viste apagado a ese demonio interno y tú puedas decir: gracias, Señor, de cierto que no tardaste en responderme. Pero aparte de eso, ore por obreros para la mies. Ore para que puertas sean abiertas para anunciar el misterio de Cristo. Y oren por sabiduría, gracia, poder y determinación para que los que predican este mensaje lo anuncien como debe de ser. Amén. Señor, yo te doy muchas gracias.